Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 247. Capítulo 16. La maestra de primaria con la mano demoníaca. Mientras Ushiro se entregaba a sus fantasías sobre el papel espiritual de Ikigaya, no era consciente de que el creador de este objeto milagroso estaba parado justo frente a él. Este creador estaba utilizando el ojo divino, usurpado al gran dios egipcio Horus, para ver a través de toda la historia de la vida de Ushiro. Los antiguos egipcios llamaban al ojo derecho de Horus el ojo de Ra. A lo largo de la historia, varios dioses, aunque no muchos, han ostentado este título. De hecho, remontándonos a sus orígenes, el culto a Horus es incluso más antiguo que el de Ra, considerado el dios creador. Su ojo es a la vez un ojo mágico y una ventana al alma. Para Ikigaya Hachiman, quien posee este ojo divino, no hay nadie en este mundo, salvo unos pocos cazadores de dioses de igual rango, que pueda esconderse de él. En apenas unos segundos, Ikigaya comprendió a Ushiro mejor de lo que Ushiro se comprendía a sí mismo. Sin embargo, el resultado sorprendió bastante a Ikigaya, porque este individuo, que no parecía en absoluto una buena persona, en realidad podía ser considerado una buena persona. Lo que sorprendió aún más a Ikigaya fue ver reflejado en la memoria de Ushiro al ídolo de su infancia, Noeno Meisuke. Ese era el nombre del ídolo de la infancia de Ikigaya, el protagonista del manga Higoku Sensei Nube. Esta escuela primaria era el escenario principal de dicho manga. Sin embargo, en este mundo, eso ocurrió hace más de una década. Esta maestra de primaria con la mano demoníaca era bastante famosa en el mundo mágico. Poseía una fuerza formidable sin entrenamiento formal y un carácter excelente. Se dedicó por completo a su labor como maestro de primaria, educando y guiando con entusiasmo a los demás. Incluso en la pobreza, no abusaba de sus habilidades. Irradiaba energía positiva, lo que hacía que incluso las personas con un mínimo de integridad se avergonzaran de causarle problemas. Y hacía poco, Noeno Meisuke había regresado a esta escuela para dar clases. Una de las tareas de Ushiro era vigilar a este profesor infernal. El profesor Ushiro, cuya identidad superficial era la de jefe de sexto grado en la escuela primaria Mori, era miembro de una supuesta organización misteriosa de villanos, típica de las novelas. Sin embargo, este miembro no era muy leal. Si su esposa no hubiera sido capturada, no habría tenido intención alguna de servirles. Aunque ocasionalmente llevaba a cabo actos malvados, siguiendo las órdenes de la organización, solía ganar tiempo o encontrar diversas excusas para controlar la situación y asegurarse de que nadie resultara herido de muerte. Era un tipo que cobraba el sueldo de un villano, pero que no estaba dispuesto a ser un villano. Si ese fuera el caso, simplemente se le podría dejar investigar el artículo por su cuenta y con calma. Ikigaya había planeado originalmente comprobar el estado de uso de los demás papeles, pero a través de la memoria de Ushiro, se enteró de que esos papeles ya habían sido utilizados por Anda Kiyoshi. Aquel estudiante, a quien le gustaba practicar caligrafía escribiendo poesía, no había causado ningún daño significativo, simplemente enriquecía el contenido de sus leyendas. Ushiro descubrió el secreto de Anda Kiyoshi mientras hacía un recado en esa escuela, y la hoja que tenía en su poder era la última. Esto llevó a Ikigaya a decidir que, en el futuro, debía ser más cuidadoso al seleccionar a los clientes para sus productos. Si un cliente no puede aprovechar al máximo la efectividad del artículo, vendérselo carece de sentido. Pero Ikigaya creía que aquí podría encontrar nuevos clientes. Ikigaya, dispuesta a marcharse, se dirigió a la oficina de profesores de quinto grado. Según recordaba Ushiro, allí se encontraba Noeno Meisuke, tutor de la clase 5-3, con su antigua alumna, Inaba Kiko, como profesora asistente. Para Ikigaya, ambos eran recuerdos innegables de su infancia. Estaba ansioso por ver cómo lucían los personajes de Higoku Sensei Nube después de más de 10 años. Con esa sensación tan particular, Ikigaya llegó a la oficina de los profesores de quinto grado y repitió su truco anterior, desvaneciéndose en el viento y colándose en el interior. En comparación con la oficina de profesores de sexto grado, la de quinto grado era mucho más animada. La mirada de Ikigaya se posó primero en un hombre de aspecto muy joven. Incluso en la versión de la vida real, esas cejas pobladas seguían siendo muy prominentes.
Nueno Meisuke, apodado Nube. 10 años parecían no haberle afectado en absoluto. Ikigaya especuló que esto podría deberse a su contacto prolongado con espíritus mitológicos. La mitología transforma a los espíritus en entidades eternas, pero las posiciones divinas son limitadas. En este mundo existen tanto yokai, espíritus que no lograron convertirse en dioses, como individuos afortunados que, si bien no son dioses, pueden entrar en la mitología y alcanzar la vida eterna. Entran en la mitología en forma de entidades subsidiarias, convirtiéndose en existencias como bestias divinas u oni, demonios/ogros. Los llamados demonios del infierno son, sin duda, espíritus mitológicos. Sin embargo, lo que desconcertó a Ikigaya fue que Nueno Meisuke, a pesar de poseer la mano demoníaca, solo lo miró con confusión. Su reacción fue incluso menos intensa que la de Ushiro anteriormente, y Ikigaya apenas percibió en él una mínima cantidad de poder mitológico. Esto no tenía sentido. La mano demoníaca de Nueno Meisuke era fundamentalmente un espíritu mitológico, y su poder no debería ser tan débil. Tras observar a Nueno Meisuke, Ikigaya miró hacia el otro lado, donde estaba sentada una joven de pelo largo. Inaba Kiko, una de las alumnas de primaria más activas de Higoku Sensei Nube. Su subtrama sobre el primer amor fue un elemento clave en la historia. Sin embargo, Ikigaya pudo darse cuenta a simple vista de que aún era virgen, lo que demostraba que su amor juvenil había sido completamente inútil. Pero, después de todo, había madurado. Sus largas piernas, su esbelta cintura y su trasero atractivo y firme daban fe de su excelente desarrollo. Desafortunadamente, era una tabla de lavar. Ikigaya dedujo que esa era la verdad sobre por qué su amor platónico había sido inútil. Parece que esta chica no entendió el principio de concéntrate en ambos lados. Ambos lados deben ser firmes. Si bien la delgadez disimula muchos defectos, no tener busto es absolutamente imperdonable. Los hombres son criaturas que no se excitan si no tienen nada a lo que agarrarse. En ese momento, Kiko estaba absorta en la lectura de una revista. Kiko, ¿qué estás leyendo?, preguntó Nueno Meisuke con naturalidad mientras se acercaba a ella, llevando un vaso de fideos instantáneos. Aún se preguntaba por qué había surgido de repente en su corazón una sensación similar a la que experimentó al encontrarse por primera vez con el Rey Demonio. Sin embargo, al intentar concentrarse en ella, la sensación desapareció. Estoy leyendo un reportaje especial sobre mujeres presidentas en revistas de economía, respondió Kiko, pasando la página con displicencia. Son todas geniales. Quizás yo también debería emprender un negocio. Emprender un negocio no es tan sencillo, dijo Nueno Meisuke con una sonrisa, sentándose en su escritorio para sorber sus fideos. En ese preciso instante, oyó a Kiko gritar de repente. Ikigaya estaba de pie detrás de Nueno Meisuke y se inclinó para echar un vistazo. En la página de la revista que Kiko había hojeado, aparecía una hermosa mujer de cabello azul. Vestida con un traje de mujer, parecía muy capaz. Junto a ella, su nombre estaba escrito en letras grandes. Nueno Yukimi. Madre mía, Nueno Yukimi. Esta debe ser la mujer de nieve, Yukime, la esposa de Nueno Meisuke, ¿verdad? Hablando de eso, la mujer de nieve de la vida real es realmente hermosa, y su escote es bastante pronunciado. La decisión está tomada con satisfacción. Convirtamos a Nueno Meisuke en cliente. Capítulo 17. El plan de mejora de Yorosuya. En el mundo de Gintama, el significado inicial del nombre Yorosuya, tienda general / trabajos extraños, era un lugar que aceptaba cualquier trabajo, pero los protagonistas, sin querer, lo convirtieron en un lugar que básicamente no hacía nada legítimo. Sin embargo, Yorosuya, el restaurante de Ikigaya Hachiman, es un lugar donde todos los asuntos pueden recibir respuesta. Ikigaya, cuya autoridad reside en el poder de la vida, y la magia egipcia, basada en el desarrollo de dicho poder, forman una combinación natural. La reacción en cadena que produce esta combinación es quizás ilimitada. Al menos, el propio Ikigaya no puede vislumbrar el final de este efecto, pues siempre está descubriendo cosas nuevas. Por lo tanto, son pocos los deseos de la gente común que él no pueda cumplir.
La mayoría de los llamados deseos pueden resolverse simplemente recurriendo a su técnica de propósito jutsu, combinada con el poder de su autoridad. Desde que fundó Yorosuya, aunque Ikigaya solo ha vendido un artículo en total, nunca ha dejado de mejorar la tienda. El actual Yorosuya ya no es el lugar sencillo que inicialmente estaba dotado del poder de la autoridad. Ikigaya ha utilizado ampliamente las técnicas mágicas aprendidas del antiguo Egipto. Por ejemplo, utiliza el método de creación de amuletos para potenciar aún más la función protectora de la autoridad. Al mismo tiempo, emplea magia espacial para otorgarle a Yorosuya la capacidad de moverse. Ikigaya lo llama portabilidad. Su siguiente objetivo es usar el poder de su autoridad para convertir al Yorosuya en una entidad similar a un Tsukumogami, un espíritu animado de un objeto. Los Tsukumogami nacidos de esta manera serían más poderosos que aquellos nutridos por la emoción mana, la naturaleza budista o el poder espiritual, pero nutrir un espíritu así también es una tarea enorme. Para que un Tsukumogami se forme de forma natural, incluso cumpliendo todas las condiciones, se requieren al menos 99 años. Pero Ikigaya decidió hacerlo porque lo que necesita es una vida suficientemente inteligente. No busca una vida que simplemente tenga un propósito. Esta idea le surgió durante el proceso de resurrección de Moe. Gracias a la resurrección de Moe, ha logrado comprender mejor el mecanismo por el cual se generan los Tsukumogami. Ahora, al ver a Ueno Meisuke, Ikigaya apenas pudo contenerse para no manifestar su cuerpo y convocar a los Yorosuya solo para presumir. Sin embargo, tras recordarse a sí mismo en silencio que no debía impacientarse demasiado, continuó con su vigilancia arrastrándose entre la hierba alta. En cuanto a Ueno Meisuke, el maestro de la garra demoníaca, se levantó bruscamente de nuevo debido a que sentía fuertes palpitaciones. El demonio que sostenía en su mano derecha se había marchado recientemente, pero ese espíritu mitológico había permanecido con él durante tanto tiempo que había adquirido una fuerza vital muy superior a la de un ser humano común, y esta fuerza reaccionaba con fuerza ante el poder de un asesino de dioses. ¿Qué te pasa, N? Kiko, que estaba cerca, no notó nada y solo pensó que su profesor estaba nervioso hoy, levantándose de repente y mirando a su alrededor. HMPH. Debe estar tratando de evitar el tema. ¿Crees que puedes escapar de la conversación fingiendo que necesitas orinar? Kiko consideró injusto que la mantuvieran al margen, a pesar de la estrecha relación que tenía con su profesor. Así que se puso de pie con las manos en las caderas y exclamó en voz alta: ¿En serio, cómo es posible que no me cuenten algo tan importante? Incluso le había dado su primer beso. ¿Cómo se atrevía a ocultarle secretos? ¿Eh? ¿Qué tiene de malo? Ueno Meisuke parecía completamente desconcertado. Acababa de darse cuenta de que, por haberlo sujetado con demasiada fuerza, los fideos instantáneos que acababa de preparar estaban goteando. ¡Oh, demonios! Ese es mi desayuno. Snow Spirit Sweets es una empresa que representa a Japón en este momento. Sus postres son súper deliciosos. Al ver que Ueno Meisuke seguía preocupado por sus miserables fideos instantáneos, Kiko se disgustó aún más. Claramente tenían mejor comida disponible, ¿no? ¿Acaso no sabía que a las chicas les encantan los postres? Sensei, hemos recogido los exámenes, ¿eh? ¿Qué está pasando? Unos cuantos alumnos de primaria abrieron la puerta del despacho y entraron, solo para ver a su profesor tutor y a su profesor asistente demostrando públicamente su afecto. Al ver entrar a los estudiantes, Kiko, cuya niña interior seguía muy viva, finalmente se separó de Ueno Meisuke. Sus ojos recorrieron el lugar rápidamente y decidió movilizar a las masas. Sinceramente, hace mucho que no veo a Yukime, ¿sabes? Si hubiera sabido que Snow Spirit Sweets la dirigía a Yukime, se habría aprovechado de ella sin piedad. Es realmente molesto, dijo, mostrándoles la revista a los estudiantes. N nos ha estado ocultando algo muy importante. ¿Eh? ¿No es esta la esposa del profesor? ¿Es esto real? Sí, ¿sí? Me encanta el helado Snow Spirit con sabor a refresco de nat. Todos los estudiantes gritaron al ver la foto en la revista. Se dice que quienes demuestran su afecto en público mueren jóvenes, pero Ueno Meisuke es el legendario nube garra demoníaca.
no moriría por mucho que lo demostrara, por eso incluso sus nuevos alumnos sabían que la mujer de nieve era su esposa. Bueno, ya te dije que ella dirige una empresa que fabrica helados. Nueno Meisuke se rascó la cabeza y continuó con sus persistentes esfuerzos por salvar sus fideos instantáneos. Todos pensábamos que era simplemente una pequeña tienda gestionada de forma independiente, dijo Kiko. Esta declaración hizo que Ikigaya, que estaba de pie justo a su lado, la mirara con recelo. Tengo una tienda, y supongo que me disculpo por ello. Por cierto, Kiko, ¿le tienes miedo a los fantasmas? Bueno, al principio sí que era así, dijo Nueno Meisuke, logrando finalmente tapar la fuga, aunque la mayor parte de la sopa ya se había derramado. Se secó el sudor de la frente, probó un sorbo para comprobar el sabor y se alegró al descubrir que los fideos instantáneos que había comprado por 1/10 parte del precio no habían caducado y aún eran comestibles. Pero es una experta en hielo, ¿sabes? Puede calcular con precisión hasta la cristalización del hielo, así que a todo el mundo le encanta su helado, continuó Nueno Meisuke tras terminar rápidamente su taza de fideos. Y antes de darnos cuenta, se convirtió en una gran corporación. ¿Ah, sí? Kiko miró a Nueno Meisuke con expresión sombría. Entonces, ahora eres súper rico, ¿verdad? ¿Por qué sigues comprando fideos instantáneos caducados? ¿No es esta la primera vez que te enfermas por comer algo en mal estado? ¿Eh? ¿En serio? Pero este aún no ha caducado, la verdad. Kiko ignoró a Nueno Meisuke, se giró hacia los estudiantes y preguntó, ¿todos quieren visitar la fábrica de dulces del espíritu de la nieve? ¿Sí? Respondieron los estudiantes al unísono, muy ordenados, y miraron a Nueno Meisuke con ojos expectantes. Al ver a los niños tan esperanzados, Nueno Meisuke pareció preocupado al instante. Pareció reflexionar detenidamente antes de asentir y decir, de acuerdo, hablaré con Yukime al respecto. ¡Hurra! Vamos a visitar la fábrica. Esta vez vamos a comer hasta saciarnos. Los alumnos aplaudieron, sin percatarse de la expresión extremadamente compleja en el rostro de su profesor. Kiko pareció notar algo, pero Nueno Meisuke controló rápidamente su expresión, así que ella pensó que lo había imaginado y volvió a recoger los exámenes. Pero Ikigaya no se equivocaba. Sin embargo, dado que la reacción de Nueno Meisuke a su poder parecía a veces entusiasta y a veces indiferente, decidió no usar el ojo de Horus y, en cambio, optó por seguirlos y ver qué sucedía. Tenía que mostrar respeto a su ídolo de la infancia, y también quería saber cuál era la situación de Nueno Meisuke y la mujer de nieve después de más de una década juntos. Capítulo 18. Los nuevos residentes de Inatasou. Ikigaya había oído hablar de los alimentos del espíritu de la nieve. En concreto, a Komachi le gustaba esta marca de helado, y Ikigaya también la había probado. La verdad es que estaba deliciosa. Pero no se esperaba que la nube garra demoníaca existiera en este mundo, ni que el helado favorito de Komachi lo elaborara una mujer de nieve. Un yokai que controla el hielo y la nieve que se dedica al negocio de los helados básicamente está haciendo trampa. Sin embargo, el mayor tramposo es sin duda el garra demoníaca nube. Este tipo logró corromper gravemente a un yokai cuyo propósito original era congelar a la gente hasta convertirla en paletas heladas. Y no se detuvo ahí. Corrompió a bastantes yokai, incluso a espíritus mitológicos como los demonios del infierno. ¡Qué poderosa capacidad para desbaratar expectativas! Al ver a Nueno Meisuke llamar a su esposa con el corazón apesadumbrado, Ikigaya notó que le había indicado específicamente a la mujer de nieve que no fuera. Eso es bastante extraño. Ahora hay demasiadas cosas extrañas sobre Nueno Meisuke. Primero, el aura mitológica extremadamente débil de la mano demoníaca, y ahora su reticencia a reunirse con la mujer de nieve. El Nueno Meisuke del pasado había renunciado a su conquista de grandes pechos por el bien de la mujer de nieve. ¿Qué sucedió exactamente en la última década? Creía que el misterio pronto se revelaría. Quizás su oportunidad para hacer negocios con Nueno Meisuke residía precisamente allí. Es difícil tratar con alguien como Nueno Meisuke porque esas personas están llenas de energía positiva y tienen demasiados conocimientos. Pueden discernir y rechazar fácilmente cualquier cosa que sea mínimamente mala.
A esta persona no le importa nada más que el poder y las emociones, estando el primero al servicio de las segundas. Nueno Meisuke es a la vez muy fuerte y muy débil. Fuerte porque, siendo humano, ha convivido con un espíritu mitológico durante demasiado tiempo, lo que lo hace diferente a un humano en muchos aspectos. Débil porque su sistema de encantamientos es demasiado caótico, completamente asistemático y no oficial. Le basta para enseñar y exorcizar demonios para sus alumnos, pero resulta insuficiente en un escenario de alto nivel. Sin embargo, las intensas emociones que posee siempre le otorgan una ventaja inesperada en esos momentos. Pero eso suena agotador. Ikigaya dice que tiene un paquete de regalo de poder. Aunque tiene un límite de tiempo, bueno, puede comprarlo varias veces. Como dice el refrán, si quieres mantenerte fuerte, debes actualizar tu equipo a tiempo. Ikigaya echó un vistazo al solemne Nueno Meisuke y se marchó. La llamada telefónica había dejado clara la fecha, el fin de semana. Al salir de la escuela, Ikigaya se manifestó cerca y usó magia espacial para regresar directamente a la tienda. De vuelta en la tienda, saludó a Moe y enseguida se dirigió directamente a la trastienda. Esta era su área de producción de mercancías. ¿Qué debería preparar? Reflexionó Ikigaya, mirando la habitación llena de materiales. Sin duda, necesita crear un paquete de regalo poderoso. Dado que el trabajo principal de Nueno Meisuke es el exorcismo, y le gusta usar sutras y rosarios, tal vez un broche letal de la perdición suprema sería apropiado. Corrección. El Buda te bendice sonaría mejor. Matar y empalar suenan demasiado discordantes. A Nueno Meisuke no le gustaría nada. Él prefiere guiar a los yokai hacia el nirvana / la budeidad. En cuanto a alcanzar la budeidad, fijamos que eso es real. Si de verdad existiera un error en este mundo que permitiera a alguien enviar a otros a la budeidad, ¿acaso los dioses y budas que protegen ferozmente su divinidad no lo matarían a golpes antes? Dado que Nueno Meisuke ha vivido tantos años sin ser fulminado por un dios descontento, está claro que los espíritus que él envía en realidad no han alcanzado la budeidad. Decidido a actuar de inmediato, Ikigaya sacó un rosario de cuentas de oración de entre los artículos varios. Por favor, no pregunten cuánto cuestan estos rosarios. No es importante. Al fin y al cabo, son solo cuentas, ¿no? Ikigaya enrolló las cuentas alrededor de su mano varias veces y activó su autoridad. Esta autoridad, compuesta por el poder de disparar al sol y perseguir al sol, fue denominada por Ikigaya como Sol Poniente. Este poder puede magnificar la plenitud del objetivo arrebatársela, provocando su aniquilación sin dejar rastro. El poder emanaba de la piel de Ikigaya y poco a poco penetraba en el rosario. Se transformó en un objeto mágico. Dado que se trataba de su ídolo de la infancia, Ikigaya, por una vez, se mostró generoso, no solo asegurándose de que tuviera un nivel de potencia suficiente, sino también permitiendo su uso hasta 9 veces, incluso sin agotar el poder de la abundancia. En otras palabras, Nueno Meisuke podría usarlo 9 veces, incluso si solo lo utilizara para ayudar a humanos o yokai. Si lo usara contra un enemigo, siempre que la energía vital acumulada fuera suficiente, podría usarlo una vez más. Muy bien, el paquete de regalo Power está listo. Ahora, el paquete de regalo familiar. Nueno Meisuke no parece tener hijos, lo cual es normal. Aunque su fuerza vital es poderosa, él es humano y su esposa es una yokai. La reproducción entre especies no es tan sencilla. Ikigaya decidió consultar al espíritu del zorro cuando la trajeron, y luego desarrollar nuevos productos con un enfoque específico basado en su intuición. Ikigaya encontró una caja, colocó el rosario dentro, la selló y se dirigió hacia la sala de estar. En la sala de estar, colocó la caja en el lugar más visible del estante, asegurándose de que Nueno Meisuke la notara inmediatamente cuando entrara más tarde. Ikigaya no aplicó ningún encantamiento a la caja en sí. Para un exorcista experimentado como Nueno Meisuke, el poder del sol le haría percibir instantáneamente la existencia del rosario. Esto no se parecía al primer objeto que había fabricado sin mucho esmero. Se trataba de un poderoso arma de combate.
Entre todos los artículos similares de la tienda, representaba el máximo nivel que Ikigaya podía alcanzar con su habilidad actual. Tras colocar el objeto, Ikigaya percibió auras de vida familiares que se acercaban a Yorosuya. Al ver a la gente aparecer frente a la puerta de la tienda, sonrió. Hachiman Seisu y Nena, que portaba su arma como siempre, iba al frente del grupo. Se acercó a él con entusiasmo, pero al abrazar a Ikigaya, pareció tímida y le susurró al oído. He venido. Entonces, sin pestañear, ella sutilmente golpeó el balón, chocó su pecho contra él, y evitó hábilmente al árbitro. Esta pequeña tentadora se está volviendo cada vez más hábil. Ikigaya, quien inmediatamente rindió homenaje al sol, pensó esto y palmeó suavemente el gran montículo bajo la falda de Ena para demostrar que le encantaba esta maniobra. Acto seguido, tras soltar a Ena, fue sometido inmediatamente al fuerte ataque de una onda expansiva. A diferencia de Ena, Haruno se arrojó a sus brazos con gran entusiasmo y luego se retorció continuamente, aparentemente utilizando este método para demostrarle a Ikigaya que su cuerpo era capaz de crecer aún más abiertamente. Hachiman, he respondido a tu llamada. Por favor, dame órdenes si necesitas algo. Liliana Kranjar, a quien no había visto en mucho tiempo, entró en la tienda. Se sobresaltó un poco ante la escena cargada de hormonas, pero claramente se esforzó por mantener su orgullosa postura de caballero. Tras entrar, hizo una reverencia apropiada e hizo la vista gorda ante Haruno, que se aferraba a Ikigaya. Pero venían otros dos. Mariya Yuri entró tímidamente, algo asustada ante la desfachatez de Haruno. Saludó en voz baja y luego se apartó para susurrarle algo a Ena, que parecía disgustada. Y cuando la última persona entró en la tienda, Haruno, que se había estado retorciendo inquieta en el abrazo de Ikigaya, terminó su estudio de mecánica física con cierta reticencia. Luego tomó la mano de esa persona y le dijo a Ikigaya. Hachiman, sorprendido. Un poco, asintió Ikigaya. Vi el mensaje de tu hermana. Así que ahora eres estudiante de la Universidad de Tokio. Impresionante. No es nada, dijo Yukino Shita Yukino, llevándose la mano a la oreja para colocarse un mechón de pelo detrás de la oreja. Yo tampoco esperaba semejante coincidencia. Ha pasado mucho tiempo, Hachiman. Luego alzó la figura del espíritu del zorro que tenía en la mano, indicando que había traído un regalo y que no había venido con las manos vacías. Ikigaya hizo contacto visual con Tamamo no Ma y creyó leer el significado. Esta mujer es tan aterradora. Sálvenme rápido. Entonces fingió no verlo. Parece que Yukino me llamó por mi nombre de pila hace un momento. Ikigaya reflexionó detenidamente. Tenía que admitir que había tenido bastantes encuentros íntimos con ella, aunque su relación aún parecía ser la de dos viejos compañeros de clase. Esto era algo extraño. Con cualquier otra persona, ya se habrían levantado de la cama y habrían salido por la puerta. Capítulo 19. La peculiar pareja Nueno. Ikigaya sentía que su vida finalmente volvía a la normalidad. Durante el día abría la tienda con entusiasmo y por la noche practicaba con pasión las artes de la cama. Ikigaya se sentía conmovido por vivir una vida tan plena en su nuevo hogar. Mariya Yuri acudió por asuntos oficiales del comité. En agradecimiento por la reiterada ayuda de Ikigaya, viajó con Ena, ya que iban en la misma dirección, y aprovechó la ocasión para felicitar a Ikigaya por la apertura de su tienda. Ikigaya aceptó amablemente su bendición y la invitó sinceramente a visitarla cuando tuviera la oportunidad. En cuanto a Yukino, naturalmente asistía a clases. Como estudiante senpai de la Universidad de Tokio, accedió amablemente a las peticiones de Ikigaya de acompañar a Komachi a clase y de regreso a casa, además de ayudarla con sus estudios. También mencionó que algunos de sus antiguos compañeros de clase también habían sido admitidos en la Universidad de Tokio. Ikigaya quedó muy satisfecho con esto y le pidió a Yukino que le ayudara a invitar a sus antiguos compañeros de clase a visitarlos cuando tuvieran tiempo. Sin embargo, este fin de semana estaba descartado, ya que necesitaba conseguir un cliente, y uno de muy alta calidad, además. A primera hora del domingo por la mañana, tras encontrar la ubicación de la fábrica en internet, la misma que Nueno Meisuke había mencionado a Kiko y a los estudiantes en la sala de profesores, se puso en marcha.
La fábrica estaba ubicada en una prefectura que limitaba con Tokio, lo cual quedaba un poco lejos. Así pues, tras transformarse en viento y ascender al mar de nubes, Ikigaya cambió su esencia física a relámpago y luego utilizó el ojo de Horus para abrir una ruta de navegación. ¿Estos ojos son realmente útiles? La velocidad del rayo es, en efecto, mayor que la del viento, y con el ojo de Horus, Ikigaya no podía perderse. Cuando llegó a la fábrica, Nueno Meisuke y sus alumnos aún no habían llegado. En la parte superior del complejo fabril, se podía ver un letrero que decía Snow Spirit Foods junto con el logotipo de un muñeco de nieve. Sin embargo, la fábrica en sí ocupaba solo una pequeña parte. La mayor parte de las instalaciones estaba dedicada a plantaciones. Al parecer, la empresa operaba bajo un modelo de integración vertical, cultivando sus propias materias primas antes de procesarlas. En lugar de una fábrica, el lugar parecía más bien una granja. Ikigaya flotó en el cielo durante un rato, hasta que finalmente divisó a Nueno Meisuke y a sus alumnos, que charlaban mientras caminaban por las plantaciones hacia el edificio de la fábrica. Justo cuando estaba a punto de descender, percibió una corriente de aire anormal a lo lejos. Era un helicóptero que lucía el logotipo de Snow Spirit Foods en su fuselaje. El helicóptero sobrevoló rápidamente Ikigaya y descendió hacia el edificio de la fábrica. En ese momento, Nueno Meisuke estaba a punto de guiar a sus alumnos al interior, seguido por un gerente que les daba la bienvenida. Espera un momento. Aunque el helicóptero aún no había aterrizado y el ruido ensordecedor de las aspas giratorias del rotor se oía con claridad al dirigirse a Nueno Meisuke. Es la voz de una mujer. Ikigaya, que ya había aterrizado, miró hacia el helicóptero y vio a la mujer sentada dentro. Cabello azul, figura elegante y rasgos hermosos. Exactamente igual que en la revista. Garra demoníaca nube, tu esposa está aquí. ¿Seguro que no quieres disparar un cañón para celebrar la ocasión? Yo misma me encargo, le dijo la mujer de nieve a su empleado mientras bajaba del helicóptero, alisándose el cabello. Ikigaya vio claramente cómo el empleado bajaba la cabeza con incomodidad y apretaba las piernas. Dios lo ampare. La mujer de nieve ni siquiera había coqueteado con él. Cabe decir que los yokei como la mujer de nieve se presentan naturalmente como mujeres bellas y seductoras, que poseen una fuerte atracción por los hombres humanos. Al menos Ikigaya pensó que el gesto de la mujer de nieve de alisarse el cabello era extremadamente cautivador y seductor. Nueno-san, tienes mucha suerte. Claro que tu enfoque fue bastante monstruoso, al perseguir a la mujer de nieve cuando aún era una niña. Eres incluso más aterradora que una lolicon normal. Eres una yokai lolicon. Yukimi. Kiko fue la primera en gritar alegremente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los cambios de la mujer de nieve iban más allá de simplemente fundar una corporación. Su pronunciado escote casi cegó a Kiko. En consecuencia, la admiración en los ojos de Kiko se intensificó. Ikigaya empezó a considerar la posibilidad de crear un producto relacionado con ejercicios para el aumento de senos. Kiko. ¡Qué lástima se ve! Tras devolverle una suave sonrisa a Kiko, la mujer de nieve caminó unos pasos delante de Nueno Meisuke y se detuvo. Sus ojos eran hermosos, vibrantes y encantadores. El amor intenso en su mirada era completamente evidente, lleno de anhelo y emoción. Con solo mirar a Nueno Meisuke, la humedad brotó rápidamente de sus ojos, acumulándose en forma de lágrimas, pero éstas se convertirían en fragmentos de hielo y se disiparían antes de poder caer. Ha pasado mucho tiempo, maestra, dijo la mujer de nieve con una risa forzada, reprimiendo sus emociones, tratando de parecer tranquila. Solo que, sus ojos la delataron por completo. Ikigaya tenía muchas ganas de replicar. ¿De verdad planeas acostarte con tu marido aquí mismo? Pero también sentía mucha curiosidad. ¿Qué significaba eso de ha pasado mucho tiempo? A juzgar por la reacción de la mujer de nieve, no había absolutamente ningún problema emocional. Podría ser que, Nueno Meisuke, no puedas satisfacer a tu esposa y por eso te escapaste a vivir solo. Ikigaya lamentó inmediatamente no haber preparado una caja de píldoras de la felicidad matrimonial. Esa era su especialidad. A diferencia de la mujer de nieve, la reacción de Nueno Meisuke fue un tanto desconcertante. Apartó la mirada y susurró: ¿No te dije que no vinieras? La mujer de nieve parecía haberlo previsto. Se volvió hacia Kiko.
Kiko también es ahora una joven hermosa y radiante. Para nada. No soy ni de lejos tan buena como la señorita Yukimi. Kiko contempló con envidia los enormes pechos de la mujer de nieve. Por un instante, incluso se olvidó de la incomodidad de Nueno Meisuke. Oye. Nueno Meisuke parecía ansioso. Extendió la mano para agarrar a la mujer de nieve, pero dudó, tras pensarlo un poco, y no la sujetó. Aprovechando la oportunidad, la mujer de nieve ya se había dado la vuelta, había tomado de las manos a los estudiantes y había entrado por la puerta de la fábrica, sonriendo y diciendo: bueno, entonces, les enseñaré los alrededores. Nueno Meisuke no tuvo más remedio que renunciar a volver a llamarla, pero su expresión empeoró aún más, dejando a Kiko completamente desconcertada y confundida. Ikigaya, sin embargo, sentía que tal vez había descubierto la razón. La mujer de nieve es hermosa y seductora. Una sola mirada suya puede hacer que un hombre se baje los pantalones. Eso es solo la punta del iceberg. Pero el cuerpo de la mujer de nieve se está volviendo frágil. La estabilidad de la forma de un yokai proviene de la estabilidad de su espíritu, y el espíritu de la mujer de nieve es actualmente muy inestable. Algo ha estado dañando su espíritu de forma crónica. Olvídese de tener hijos. El problema ahora es la supervivencia. A juzgar por el aura de la mujer de nieve, su cuerpo solo porta el aura que dejó Nueno Meisuke, y es muy fuerte. Pero esto es exactamente lo contrario de la información que Ikigaya recibió de Tamamo no Mae. Según Tamamo no Mae, la dificultad de la unión entre humanos y yokai radica en que el poder espiritual del yokai erosiona el cuerpo humano tras una convivencia prolongada. Sin embargo, la mujer de nieve parece ser la que se está erosionando. Parece estar relacionado con el poder de encantamiento mutado de Nueno Meisuke. El poder de la mitología no es algo que deba tomarse a la ligera. Capítulo 20. Nube y Yukime 666. Lo que sucedió a continuación fue exactamente como Ikigaya lo había previsto. Después de que la mujer de nieve, Yukime, llevara a los estudiantes a recorrer la fábrica y les ofreciera algunos postres, no pudo evitar buscar de nuevo a Meisuke Nueno. 3 palabras. Necesito un abrazo. Entonces, Meisuke Nueno la rechazó. Cuando Kyoko presenció esto, Meisuke Nueno reveló la verdad. Tal como Ikigaya había intuido, la poderosa energía maldita de Meisuke Nueno, que había mutado debido a su contacto prolongado con el espíritu de la mitología, estaba destruyendo continuamente los tejidos espirituales de la mujer de nieve. Para la mujer de nieve, Meisuke Nueno era una gigantesca fuente de radiación. Tenía que mantenerse alejada para frenar el deterioro de su estado físico. Así, la escena quedó reducida a Meisuke Nueno apretando los puños y sudando mientras miraba al cielo, la mujer de nieve sentada en el suelo, llorando y Kyoko de pie a su lado. Sonaba y se veía muy conmovedor, pero Ikigaya pensó: ¿qué clase de situación es esta? ¿Por qué no vienes al lloro suya? Ah, claro, es un cliente nuevo, no sabe nada de publicidad. Anda, como era de esperar, deberías abandonar el grupo. Tras ordenar su ropa, Ikigaya apareció detrás del trío. Justo cuando estaba a punto de animar el ambiente sombrío, se oyó un grito desde el interior de la fábrica. Eran los alumnos de la escuela primaria. ¿Qué está pasando? Meisuke Nueno y Kyoko se giraron rápidamente al oír el sonido. La mujer de nieve también alzó la vista, y los tres vieron a Ikigaya, que acababa de adoptar una pose. ¿Quiénes sois?, gritaron los tres al unísono. En ese instante, los gritos de los niños se hicieron más fuertes. El trío ignoró inmediatamente a Ikigaya y todos corrieron hacia la fuente del sonido. Al ver cómo sus figuras desaparecían rápidamente, Ikigaya no pudo evitar tocarse la frente, mostrando una expresión de arrepentimiento. Su gran entrada, que se suponía que sería impresionante, quedó arruinada. Porque se olvidó de eliminar casualmente a ese pequeño yokai. Luego, los siguió. Meisuke Nueno y los demás corrieron directamente al taller de elaboración de postres. Cuando Ikigaya llegó, vio a un yokai con múltiples brazos, con forma de bebé supergigante, que sujetaba a varios niños y gritaba: «Quiero comer postres. Quiero juguetes». Mientras balbuceaba, untaba los cuerpos de los niños con chocolate y otras sustancias.
Por lo visto, este tipo quería comerse a la gente. No solo Meisuke Ueno, el profesor, no lo permitiría, sino que Ikigaya tampoco lo soportaría. Entonces extendió la mano, hizo un gesto indicando el tamaño del yokai y hizo algunos movimientos cortantes en el aire. En cuanto terminó, el yokai fue cortado en varios pedazos, su fuerza vital fue despojada y quedó muerto, más allá de la muerte. Al respecto, Ikigaya declaró que cualquiera que no pudiera proteger su fuerza vital para que no se esfumara no podría sobrevivir a más de una línea de texto en su presencia. Alzó la mano y los niños, envueltos por el viento, descendieron suavemente uno a uno frente a Meisuke Ueno. Gracias, Meisuke Ueno, a punto de expresar instintivamente su agradecimiento, cambió instantáneamente su expresión y gritó: ¿Qué estás haciendo? Había visto a Ikigaya aparecer fugazmente frente a la mujer de nieve y tocarle la frente con un solo dedo. ¿Qué estoy haciendo? Por supuesto, estoy recargando el maná de tu esposa. Ikigaya pensó esto para sí mismo. La fuerza vital de este yokai menor era insignificante para él, pero le resultaba muy útil para darle un impulso a la mujer de nieve. Meisuke Ueno no podía oír los pensamientos de Ikigaya. Solo vio a la mujer de nieve desplomarse suavemente hacia el suelo, así que, sin pensar en lastimarla al tocarla, se acercó y la tomó en sus brazos. Al mismo tiempo, se preparaba para lanzar su guante, para usar su mano demoníaca. Pero antes de que pudiera hacerlo, sintió una poderosa oleada de energía maldita que emanaba de la mujer de nieve. Para su asombro, la energía maldita de la mujer de nieve, que había estado inestable debido a su cercanía, se estaba recuperando y estabilizando rápidamente. Esto era algo que ni siquiera el gran Tengu con el que había empezado a entrenar recientemente podía hacer. Entonces, la mujer de nieve, que casualmente abrió los ojos, vio su expresión tonta. «Sensei, por fin accediste a abrazarme». La mujer de nieve inmediatamente rompió a llorar de alegría y abrazó a Meisuke Ueno con una expresión de felicidad. Meisuke Ueno. Ikigaya. Después de esperar un buen rato y ver que los ojos de la yokai femenina no contenían a nadie más que a su esposo, Ikigaya sintió que no podía esperar más, así que utilizó el método de interrupción de estilo tos. ¿Eh? ¿Eres tú la de antes? La mujer de nieve, interrumpida, se giró con disgusto y, al ver a Ikigaya, se quedó atónita. Finalmente recuperó la cordura antes de ser dominada por el irresistible impulso de darle un beso. Siento interrumpir su intimidad, Ikigaya miró a la pareja con una sonrisa fingida. Si es posible, ¿me permitirían presentarme primero? La pareja Ueno intercambió miradas, se soltaron y miraron a Ikigaya con los ojos de alguien que se enfrenta a un enemigo formidable. Kyoko rápidamente apartó a los pocos niños desconcertados y se retiró tras ellos. El Kawakago bebé del río, de hace un momento, ¿lo trajiste tú? Al ver que Kyoko ya se había llevado a los niños del taller, Meisuke Ueno preguntó de inmediato. Aunque te agradezco que al final no les hayas hecho daño a los niños, ¿no crees que ese método es bastante despreciable? Ueno-sensei, sé que ha sufrido mucho y que se preocupa profundamente por los niños, así que su cautela hacia mí, un desconocido, es comprensible. Sin embargo, espero que sea más racional. Ikigaya sonrió, señalando el montón de espíritu disuelto en el suelo, con una clara expresión de desdén en el rostro. Algo así ni siquiera merece ser usado por mí. Sin embargo, en la siguiente frase, cambió de tono. Además, las peleas y los asesinatos son cosa del pasado para mí. Ahora soy un comerciante amante de la paz. Siempre he buscado clientes de alta calidad, y Ueno-sensei es precisamente ese tipo de persona. Ikigaya se detuvo allí y le dedicó una sonrisa amistosa a la mujer de nieve. Señora Ueno, ¿se siente mucho mejor? No tiene que agradecerme. Siempre soy generoso con los clientes de calidad. ¿Eh? Yukime, ¿es eso cierto? No hay nada anormal. Meisuke Ueno parecía algo desconcertado. Claramente, creía en las palabras de Ikigaya, pero sentía que el ambiente cambiaba demasiado rápido y no sabía cómo reaccionar. La mujer de nieve, sin embargo, estaba mucho más tranquila.
o mejor dicho, conocía bien su propio cuerpo. En realidad estaba muy contenta en ese momento, pero al ver la expresión de su marido, que parecía dispuesto a una gran pelea, no le quedó más remedio que seguirle el juego. Ella solo quería terminar rápido e irse a casa para tener intimidad con su esposo. Sí, sensei, dijo la mujer de nieve con coquetería. Mi cuerpo está perfectamente bien ahora. ¿Volverá a casa esta noche, sensei? Meisuke Nueno. Esta vez Ikigaya no usó ... pero sí hizo el gesto de tocarse la frente. Esta pareja, son simplemente geniales. Están completamente dominados por sus hormonas. Necesito tomar medidas drásticas. Entonces, golpeó el suelo con fuerza con el pie. Capítulo 21. El emocionado Meisuke Nueno. Meisuke Nueno se consideraba un hombre con mucha experiencia. Perdió a su madre a una edad temprana, se enfrentó a su padre biológico cuando creció, durmió con un yokai, escupió a un dios de la montaña, charló alegremente con un dios de la pobreza, comió super cocina oscura del infierno con demonios del infierno, fue a apostar con el dios de la muerte, salvó a su mejor amigo justo delante del zorro dorado de 9 colas, y una vez convirtió al Yamata no Orochi, creado con mucho esfuerzo por un villano jefe que buscaba llamar la atención, en un cielo lleno de bolas de pelo esponjosas. Pero nada de eso se podía comparar con la escena que tenía ante sí. El joven desconocido simplemente golpeó el suelo con el pie, y el espacio frente a él se hizo añicos como un espejo. Los fragmentos se convirtieron en un mar de fuego, y en medio de las llamas, se alzó un edificio de estilo japonés, que irradiaba una luz brillante como el sol. La luz era tan brillante que todos los poderes, ya fueran buenos o malos, resultaban insignificantes ante ella. Bienvenido a la Yorosuya, oyó decir al joven. Aquí se pueden resolver todas tus dudas. Bueno, excepto las que implican la destrucción de planetas, porque ni siquiera yo puedo hacer eso. Meisuke Nueno ni siquiera escuchó la segunda parte. Solo se concentró en un nombre. Yorosuya. Sintió como el poder restante en su contrato de la mano demoníaca, el poder del Oni, se encogía y temblaba de miedo. Era un poder absoluto que aplastaba por completo a todos los yokai y demonios que jamás había visto. La criatura más fuerte que jamás había encontrado era el legendario zorro de 9 colas, pero ni de lejos era rival para el joven que tenía delante. Ni siquiera podía imaginar la magnitud de aquel poder. Sencillamente no estaban al mismo nivel. Meisuke Nueno era un hombre apasionado, y ante un poder tan inmenso, expresó su más profunda preocupación sin dudarlo. Jefe. ¿Puedo comprar a crédito? La luz dejó de parpadear y el fuego desapareció. Meisuke Nueno se encontró a sí mismo y a la mujer de nieve dentro de una habitación con poca luz. A su lado había filas y filas de estanterías de exposición. Frente a él estaba Ikigaya con una expresión extraña. Hachiman Ikigaya se preguntaba si simplemente era incapaz de encontrar un cliente normal. Ante un espectáculo tan impresionante, ¿por qué no pudo obtener la respuesta adecuada y esperada? ¿Comprar a crédito? ¿Me estás diciendo que, al ver una tienda tan increíble, lo primero que se te ocurre es comprar a crédito? Levantó la mano y se frotó el puente de la nariz. Aunque no llevaba gafas, sintió un escozor en esa zona. Ikigaya miró a la mujer de nieve, a quien Meisuke Nueno sostenía inconscientemente. Esta hermana yokai era mucho más respetuosa, con el rostro lleno de asombro. Esa es la expresión que uno debería tener. Controla rápidamente a tu marido. Sensei, tengo dinero. Al ver que Ikigaya la miraba, la mujer de nieve se tensó repentinamente y le dijo a Meisuke Nueno. No puedo usar tu dinero. Meisuke Nueno tragó saliva con dificultad. Sospechaba que podría haber enfadado al jefe, pero, ¿era posible que en esta tienda no aceptaran tarjetas de crédito? Eso sería problemático. No estaba seguro de si el dinero de su tarjeta de nómina sería suficiente. Ikigaya, que estaba frente a él, sintió que era hora de ponerse manos a la obra. No se preocupe, cliente. Los precios aquí están sujetos a las condiciones del mercado, y creo que puede permitírselo todo. Dicho esto, Ikigaya exclamó. Moe, ven a saludar a los clientes. Tras un crujido, la pareja Nueno vio emerger de algún rincón a un Tsukumogami, espíritu de objeto, de una belleza increíble, que se colocó junto a Ikigaya.
No pregunten por qué la pareja supo de inmediato que se trataba de un Tsukumogami. Meisuke Nueno, al menos, había sido exorcista durante la mayor parte de su vida. Su intuición era aguda. Podía oler si algo era un yokai desde el otro lado de la calle. Pero esta Tsukumogami se sentía particularmente diferente. No había rastro de resentimiento a su alrededor, ni tampoco de naturaleza budista. En cambio, irradiaba una especie de aura sagrada. Sin embargo, las personas extrañas y los sucesos extraños son comunes. Dado que el jefe era tan extraño, era normal que el Tsukumogami que estaba a su lado también fuera un poco raro. Meisuke Nueno sintió alivio al pensar en esto. Además, cuanto más observaba, más sentía que el aura de Moe era muy similar al aura que apareció cuando la tienda se materializó por primera vez, aunque en términos de intensidad, una era silenciosa y la otra era como un legendario terremoto de magnitud 18. Al ver que Ikigaya estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, volvió a llamarlo rápidamente. Ah, jefe, disculpe, ¿a qué se refería con sujeto a las condiciones del mercado hace un momento? Eso significa que el dinero no puede comprar mi felicidad. No se preocupe, cliente, me resulta usted muy agradable, respondió Ikigaya con naturalidad, y luego le dijo a Moe. Asegúrate de responder bien a las preguntas de los clientes, Moe. Entendido, Hachiman. Ve a jugar a tu videojuego, Moe asintió con entusiasmo. Estaba muy contenta. Era la primera vez que jugaba al juego del cliente. Ikigaya regresó feliz al mostrador. Había consultado en línea anteriormente y encontró un fallo, bug, para pasar el primer nivel. Sin duda iba a ganar el partido de hoy. Aunque Meisuke Nueno no sabía si jugar a un videojuego significaba lo que él creía, ya había empezado a mirar la mercancía. Sus ojos se posaron inmediatamente en un rosario. Estas cuentas le producían un calor intenso, pues poseían una fuerza lumínica extremadamente poderosa, la perdición de todos los espíritus malignos. Sin duda, serían excepcionalmente efectivas para el exorcismo. Luego miró el nombre. Te bendijo Buda. ¿Qué clase de nombre ridículo era ese? ¿Para qué se usaba realmente? Sensei, creo que esta pulsera es aterradora. La mujer de nieve se encogió detrás de Meisuke Nueno. En el momento en que se acercó a las cuentas, sintió que su cuerpo podía derretirse. Instintivamente, no quería que Meisuke Nueno comprara ese artículo. Si Meisuke Nueno usara algo así, ¿cómo podría pedir un abrazo? Para un yokai, podría ser demasiado poderoso. Meisuke Nueno no tocó el rosario. También temía que en la tienda tuvieran la regla de si lo tocas, lo compras. Quién sabe si podría permitírselo. Algo tan potente debía ser muy caro. Sin embargo, le gustaron mucho las cuentas, así que preguntó con naturalidad. Señorita Moe, ¿cuáles son los efectos de este rosario? Oh, esto lo acaba de hacer Hachiman. Se llama atardecer. Pero no pone Buda ahí. Oh, Hachiman lo escribió así al azar. En realidad debería llamarse atardecer, le dijo Moe con sinceridad a Meisuke Nueno. Este collar de cuentas es ideal para el cliente. Puede erradicar el mal y reunir la fuerza vital para que su esposa cure su enfermedad. Al oír esto, Meisuke Nueno retiró el pie con el que estaba a punto de dar un paso adelante. ¿Puede curar la enfermedad de Yukime? Sus ojos prácticamente miraban fijamente el rosario. Sí. La enfermedad de la esposa del cliente se debe a que su vida está incompleta, pero este artículo puede tomar la vida de un enemigo e inyectársela a otra persona. Si bien solo trata los síntomas y no la causa raíz, puede lograr un efecto terapéutico muy bueno. Señorita Moe, ¿tiene algún otro producto similar por aquí? Si te refieres a productos para tratar la enfermedad de tu esposa, por ahora no. Lo compraré. Meisuke Nueno se golpeó el muslo, extremadamente emocionado. ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo comprarlo a crédito si no es suficiente? ¿Puedo vender mi sangre? Capítulo 22. Investigación secreta. Meisuke Nueno se marchó feliz con su esposa, aferrado al rosario que había comprado por 100 yenes japoneses. Ikigaya superó con éxito el primer nivel de su videojuego, pero murió en el segundo.
no le preocupaba en absoluto. El artículo ya se había vendido. Creía que Meisuke Bueno no malgastaría su mercancía como lo hizo Andasei. Esta vez, sin dudas experimentaría a fondo con el efecto del producto. La primera aplicación de su magia espacial también había funcionado bien, e incluso el poder del sol venía acompañado de efectos especiales. Tras cerrar su ordenador, Ikigaya arrojó los 100 yenes al cajón del mostrador de la tienda y llamó a Moe para que cerrara el local y regresara a la mansión Hinata. Cuando regresó a su habitación, vio a Liliana esperándolo allí. Lily la saludó. Ikigaya se sentó en el tatami y Moe, sin prisa, fue a hervir agua. Algunos de los electrodomésticos de la mansión Hinata estaban un poco desfasados en comparación con el mundo exterior, pero a Ikigaya, que incluso había vivido en el antiguo Egipto, no le suponía ningún problema esta pequeña incomodidad. Liliana primero observó a Moe ir a hervir el agua, luego creó una barrera insonorizante usando magia antes de finalmente hablar. Hachiman, ¿por qué me llamaste? Porque entre todos mis amigos, la única con recursos y que sin duda será una marginada eres tú, Lily, se rió Ikigaya. Además, la cautela de Liliana también fue un factor, algo que quedó patente desde hacía un momento. En pocas palabras, con respecto a esta mujer que usted desea investigar, Naruse Gawanaru, ¿puedo preguntarle cuál es su relación con ella? Ella debería haber sido la esposa de mi padre antes de que yo naciera. Ya veo, entiendo la importancia de este asunto. Me pondré en contacto contigo lo antes posible. Liliana se puso de pie, alzando la mano para disipar la barrera, pero se detuvo de repente, con la mirada fija en Ikigaya. Si las noticias son malas, Hachiman, ¿qué piensas hacer al respecto? No lo sé, reflexionó Ikigaya. Solo podré decidirlo cuando se conozcan los resultados. En realidad, es solo una suposición mía. En cualquier caso, no olvides que soy tu caballero, afirmó Liliana solemnemente. Esto conmovió el corazón de Ikigaya. Resultaba irónicamente divertido que solo pudiera confiar en un extraño para este asunto. Ni siquiera en Yomi podía confiar plena y completamente en esta situación. Las relaciones dentro de Japón eran demasiado complejas, y el Yomi también tenía su origen en Japón. Ikigaya no quería que su investigación se viera afectada de ninguna manera. No le temía al combate, pero este tipo de juego estratégico no tenía nada que ver con el poder. Se basaba en la fuerza organizativa y en la capacidad de recopilar y analizar información, cualidades que no eran el punto fuerte de un matadioses. Puedes estar segura, ¿cómo podría olvidar a un caballero tan encantador? Tú solo dices cosas bonitas. Liliana, que hasta entonces se había mostrado heroica y eficiente como una mujer de negocios exitosa, se puso tímida al instante. Afuera, no coquetees con otras chicas. Ya tienes a varias mujeres a tus espaldas. Oye, ¿dónde están los muchos? Se quejó Ikigaya. Los fue contando con los dedos uno por uno. En ayer uno. No son solo 3. Soy un caballero. Soy diferente de los que sirven con su apariencia. ¿Y no te bastan 3 personas para satisfacerte? Está bien. Tú eres el caballero, ellas son unas zorras y yo soy el gran pervertido. Ikigaya atrajo a Liliana hacia sus brazos, le lamió la oreja y luego sonrió triunfalmente, mirando su rostro sonrojado. Tras algunas bromas, y al sentir que Moe había terminado de hervir el agua y caminaba por el pasillo del tercer piso, Ikigaya finalmente soltó a Liliana. La caballero literaria se arregló la ropa a toda prisa. No olvidó disipar la barrera. Me voy entonces, dijo, pero al llegar a la puerta, se detuvo, se dio la vuelta, besó a Ikigaya y le dijo: no vuelvas a robar bocadillos. Entonces sí que se marchó, saltando por la ventana y desapareciendo sin dejar rastro. Fue entonces cuando Moe se acercó. Cuando Ikigaya le quitó la tetera, notó que Moe parecía muy apática. Era una Tsukumogami que necesitaba dormir. No sabía si esto era un efecto secundario de que Ikigaya usara el poder del sol para resucitarla, pero cuando el sol se ponía, Moe necesitaba descansar como un ser humano. Así que Ikigaya había preparado especialmente una habitación para Moe, justo al lado de la suya, el lugar donde Negami la había reparado inicialmente. En cuanto a las demás, las habitaciones de Ena y Lily estaban en el mismo piso, contiguas a la de Ikigaya por el otro lado.
Haruno y Yukino compartían habitación, pero en el ala sur con Komachi y las demás. Vete a dormir, y Kigaya le dio una palmadita en la cabeza a Moe y la mandó de vuelta a su habitación. Luego se dirigió hacia la habitación de Ena. Al llegar a la puerta de Ena, Ikigaya primero llamó, y solo después de oír por favor, pase desde dentro, empujó la puerta para abrirla. La habitación de Ena estaba decorada con un marcado estilo samurái, pero ella no iba vestida como tal en absoluto. Simplemente llevaba puesto un yukata, bata de baño japonesa. La figura de Ena era típicamente menuda y exquisita. No tenía mucha carne, pero sus curvas se veían bien en los lugares adecuados, encarnando a la perfección lo que se llama encanto y belleza. Su esbelta cintura realzaba sus bien formadas nalgas, complementadas por unas caderas ligeramente anchas. Siempre que usaba una falda corta, todas las miradas se centraban en sus piernas suaves y en la atractiva forma de su busto y caderas. El yukata la hacía aún más tentadora. Sus piernas claras eran deslumbrantes, y el profundo escote que asomaba por el cuello ligeramente bajo invitaba a un sinfín de fantasías. Aunque había disfrutado de ese cuerpo muchas veces, los ojos de Ikigaya seguían brillando. Cerró la puerta, se dio la vuelta e inmediatamente colocó una mano en el muslo de Ena, mirándola fijamente al pecho. Vestida así, ¿y si entrara otro hombre? Pero Ena solo soltó una risita encantadora y luego declaró con aire de superioridad: le daría una paliza. Una vez que te haya visto, ¿de qué sirve pegarle? HMPH, soy una espada china. Se lo cortaría si se atreviera a hacer algo malo. Jeje. Tras algunas bromas, los dos se calmaron. Ena se acurrucó suavemente contra el pecho de Ikigaya como un gatito. Después de un rato, Ikigaya dijo: lo oíste todo, ¿verdad? Asintió Ena. Las dos frutas presionadas contra el pecho de Ikigaya rozaron intensamente su cuerpo, provocándole una sacudida en el corazón. Es mejor dejar que Lily se encargue de este asunto. Además, puede que no sea una simple coincidencia, ¿verdad? Tal vez, Ena besó la barbilla de Ikigaya. ¿Podría ser que esa mujer llamada Narusegawa sea tu madre? ¿Por qué piensas eso? Me siento un poco incómodo. No le des demasiadas vueltas. No todo tiene que estar relacionado con vosotros. Mi familia es gente normal y corriente. Ikigaya se volteó, luego se quitó rápidamente la ropa, levantó el yukata de Ena y la presionó. Capítulo 23. Akihabara. A la mañana siguiente, Hachiman Ikigaya, tras haber dormido profundamente, decidió no abrir su tienda ese día. Tenía previsto hacer turismo en Tokio. Hablando de eso, nunca había explorado Tokio a fondo, ya que rara vez había visitado lugares famosos como Akihabara y Shibuya. Teniendo en cuenta que Akihabara es famosa sobre todo por ser la meca de la cultura 2D anime/manga, y que el aura demasiado profesional de Haruno no encajaría del todo con el lugar, Ikigaya decidió optar por Ena, que siempre tenía un escote espléndido. Tokio es una ciudad que, a la vez que encarna el encanto tradicional japonés, presenta las últimas tendencias de la moda. Es próspera y adinerada, moderna e innovadora, civilizada y ordenada. Su esencia se refleja gradualmente en la fusión y colisión entre la vanguardia y lo ancestral. En cuanto a los precios, se pueden resumir en una palabra: caros. Un plato de fideos cuesta 500 yenes, un taxi ronda los 700 yenes, una barra de pan cuesta alrededor de 100 yenes, el menú del día más barato en un restaurante cuesta 700 yenes, mientras que los más caros pueden llegar a costar decenas de miles de yenes. Los cigarrillos cuestan entre 400 y 470 yenes por paquete, el chicle en botella cuesta entre 600 y 900 yenes por botella, la mayoría de las revistas cuestan entre 600 y 700 yenes por ejemplar, y una habitación de hotel económica cuesta alrededor de 5000 yenes por noche. A Ikigaya no le falta dinero ahora. Él y Ena tomaron primero la línea rápida JRCH de color naranja hasta la estación de Ochanomizu, luego hicieron transbordo a la línea SBU de color amarillo durante una parada, llegando a Akihabara. Al salir por la puerta de la ciudad eléctrica, vieron imponentes edificios a ambos lados y carteles publicitarios con motivos de anime por todas partes. En la esquina, vieron a algunas personas disfrazadas. A primera vista, al entrar en la calle, ya se percibía una atmósfera singular. Hachiman, ¿no hemos venido a comprar aparatos electrónicos?
Preguntó Ena, pasando su brazo por el de Ikigaya. Inicialmente, pensó que Ikigaya venía a comprar electrodomésticos nuevos, ya que la mansión Hinata no estaba lo suficientemente automatizada. Si bien a ella no le importaba, mucha gente no estaba acostumbrada, y creyó que Ikigaya sentía lo mismo. Por supuesto que no. Estamos aquí para divertirnos. ¿Acaso no es este el lugar sagrado de la cultura 2D? Dijo Ikigaya. ¿A Hachiman le gusta esto? Ena estaba sumamente desconcertada. El Hachiman que ella recordaba parecía disfrutar únicamente peleando. En comparación con Ena, que estaba absorta en sus pensamientos, Ikigaya comenzó a navegar con entusiasmo. Su primera parada fue el Akihabara Radio Kaikan, con su gran letrero amarillo. Se trata de un edificio comercial dedicado principalmente a la venta de anime, videojuegos y figuras. Cuenta con 10 plantas de espacio comercial, sin incluir el sótano. Ikigaya se centró en la tienda principal de Kabuki Akihabara, ubicada en la tercera planta, y en la tienda de Akihabara Radio Kaikan, donde curioseó y compró anime y figuras. Algunas obras de anime de este mundo no existían en su mundo anterior, mientras que algunas que existían en su mundo original estaban ausentes aquí, como Campione, Oreimo, etc. Ikigaya compró el anime y las figuras, basándose en lo que recordaba de las preferencias de Komachi y sus amigas. Como sabía que a su hermana le gustaban esas cosas, sería una pena no comprarle algo, ya que había viajado hasta allí. Ikigaya también compró muchos Nendoroids, decidiendo usarlos como base para su propia mercancía. Sin embargo, no se llevó ninguno consigo. Al parecer, la tienda ofrecía servicio de envío, así que Ikigaya pagó para que enviaran todo a la mansión Hinata. Tras salir de la tienda, se dirigió a la tienda especializada en juegos del centro de entretenimiento Softmap Akiba 4TH Store y compró bastantes juegos. Si no podía vencerlos, entonces, por supuesto, debería cambiar de juego. Sin embargo, el mayor objetivo de Ikigaya para ese día aún no se había logrado. Porque hablando del significado último de la cultura 2D, sin duda serían las criadas. Caminó hacia el norte desde el emblemático puente del ferrocarril de Akihabara y, tras doblar una esquina, finalmente llegó a la legendaria calle de las doncellas. Para ser sincero, a primera vista, se sintió un poco decepcionado. Aunque de vez en cuando veía chicas con uniformes de sirvienta caminando por la calle, seguían siendo muy inferiores a la chica que estaba a su lado. Este lugar es muy extraño, dijo Ena al ver a una criada con una minifalda repartiendo folletos al borde del camino. Como estaba de espaldas, si se acercaba un poco más, prácticamente descubriría las misteriosas colinas y valles. Ahora que lo mencionas, es un poco, Ikigaya se acarició la barbilla, pensando que, ya que había llegado hasta allí, al menos debería tomarse un café antes de irse. Así que le dijo a Ena, tomemos un café. Llevamos caminando un buen rato. Suena bien. Entonces los dos comenzaron a buscar una cafetería que les gustara. Sin embargo, en esa calle había docenas de night cafés, la mayoría escondidos en diversos edificios, grandes y pequeños. Así que Ikigaya tuvo que hacer trampa. Vamos a esa tienda de allí. Tirando de Ena, Ikigaya caminó hacia un edificio. La vida también tiene aroma. Un dios que saquea la fuerza vital también sabría distinguir cuáles son deliciosas. Del mismo modo que los humanos eligen a sus presas si las circunstancias lo permiten. Por lo tanto, aquellas formas de vida que emiten un aroma fragante y parecen deliciosas deben ser sin duda jóvenes, sanas y rebosantes de vitalidad y atractivo sexual. Esto es lo que se llama oler la fragancia para reconocer la belleza. Ikigaya eligió el lugar con la fragancia más concentrada y luego, emocionado, atrajo a Ena hacia allí. Esta tienda en particular estaba bastante bien escondida. A los clientes no habituales probablemente les resultaría difícil encontrarla rápidamente. Cuando Ikigaya y Ena abrieron la puerta y entraron, la criada los recibió con una reverencia y un saludo. Gosujin-sama, o Kaeri, bienvenido a casa, Ano. Su postura era muy formal y su voz, muy dulce. A juzgar por la decoración del entorno, el estilo era cálido y ligeramente íntimo. Guiado por la camarera, Ikigaya encontró un lugar apartado al fondo. Siempre prefería los sitios de atrás cuando salía con alguien porque así podía hacer travesuras a escondidas. Tomó la carta de la camarera y le dijo:
Primero miraremos, rechazando cortésmente la pregunta inmediata sobre qué pedir y afirmando que lo harían más tarde. Tras la marcha de la camarera, Ikigaya empezó a mirar la carta, que incluía cócteles sencillos, café, pasteles, aperitivos para el té, etc. En comparación con un izakaya, bar japonés, o restaurante común, los precios no eran precisamente baratos, probablemente debido al servicio adicional. Los uniformes de sirvienta son verdaderamente aterradores. Entonces Ikigaya vio un artículo en la sección de servicios del menú llamado dibujo, que básicamente significaba dibujar patrones en la comida pedida con condimentos. ¿Eh? ¿Van a dibujar el mapa del mundo? Le gustaba mucho ese juego en la escuela secundaria, pero ya no era un estudiante de secundaria. Decidió pedir que le dibujaran un Gundam. Él pediría un GP-02A. Entonces, pulsó el timbre que tenía al lado, dispuesto a ordenar. Decidió pedir primero un omurise, arroz con tortilla, y algunos aperitivos para acompañar el té, y también probar este peculiar servicio de dibujo. Hola. Maestro, ¿ya ha decidido qué plato quiere? ¿Puedo preguntarle si necesita una forma específica de dirigirse a usted? Ikigaya, que estaba mirando el menú, oyó a la camarera que estaba a su lado jadear de sorpresa. Ena. Hachiman. Capítulo 24. Reencuentro con un antiguo compañero de clase. Ikigaya levantó la vista. Era una voz familiar. Entonces vio una cara conocida. Yumiko. Miró a la persona con sorpresa, y Ena, que estaba a su lado, también parecía un poco asombrada. Yumiko Miura, una compañera de clase de la escuela secundaria y miembro del popular grupo de Norbie. Sin embargo, en ese momento vestía un traje de sirvienta y lo miraba con igual sorpresa. ¿Estás trabajando aquí a tiempo parcial?, preguntó Ikigaya alegremente. Tras graduarse en el instituto, no volvió a ver a ninguno de sus antiguos compañeros. En cambio, se dedicó a pelear y a disfrutarlo enormemente. No era evidente cuando estaba en la escuela, pero después de graduarse, sintió profundamente que su vida se había desviado por completo y que no podía enderezarse, razón por la cual no asistió a la universidad. No podía volver atrás. Había perdido su propósito. En un principio pensó en usar su estatus de campeone para darle a su familia una vida mejor en este mundo, pero pronto descubrió que no podía ayudarlos mucho. Keitaru y Kanako rara vez volvían a casa. La pareja tenía sus propias carreras y pasiones. En cuanto a Komachi, ella era feliz mientras tuviera anime para ver. Esto hacía que Ikigaya sintiera que no tenía nada que hacer. Ser profesor solo le brindaba un pequeño consuelo. Lo que lo hacía sentirse plenamente vivo era luchar, pero un dios hereje no bajaba a la tierra para enfrentarse a él todos los días, y no sentiría alegría ni satisfacción alguna luchando contra oponentes que no fueran dioses o de su misma especie. Sentía que empezaba a comprender de verdad por qué Boban y Luoao siempre parecían tan absurdos a los ojos de los demás. Para ellos, este mundo era prácticamente un mundo de muertos vivientes. Necesitaban sentir que todavía estaban vivos. Pero Ikigaya no podía ser como ellos. Durante un tiempo, se entregó a su tiempo de una manera cercana a la catarsis, convirtiéndose en alguien completamente diferente a como era antes. Afortunadamente, tras otro viaje al antiguo Egipto, donde presenció cómo miles de vidas eran cosechadas como hierba ante sus ojos, vio lo mucho que la gente de aquella época se esforzaba por sobrevivir y sintió la fragilidad y la tenacidad de la vida. Su corazón volvió a encontrar la paz. Al fin y al cabo, la autocompasión es algo que se practica brevemente. No puede durar indefinidamente. Le gustaba mucho la mansión Hinata. Este lugar, situado en una ladera rodeada de vegetación, era como un santuario aislado del mundo real e ilusorio a la vez, y le tranquilizaba el corazón. Al ver a un antiguo compañero de clase, se puso muy contento. ¿Ya comiste? ¿Qué te parece si comemos juntos? No, todavía tengo que trabajar, dijo Miura, agitando la mano con expresión algo compleja. Miró a Ena, que sujetaba el brazo de Ikigaya, y apartó la mirada bruscamente. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, no seas tan formal, Miura-senpai. Ena sonrió levemente, soltó a Ikigaya, se puso de pie y llevó a Miura a su asiento. Le dijo a Ikigaya: Hachiman, iré a avisarle al jefe. Pónganse al día primero. Volveré enseguida. Bueno. Ikigaya sintió.
Ena volvió a sonreírle a Miura y luego se marchó. Al ver marcharse a Ena, Miura pareció soltar un suspiro de alivio. Instintivamente miró a Ikigaya, pero al darse cuenta de que Ikigaya también la estaba mirando, desvió la mirada tímidamente. Tal como dijo Ena, ahora pareces muy distante, bromeó Ikigaya. ¿También vas a ir a la universidad en Tokio? Sí, voy a la universidad cerca de Shibuya. Ikigaya sintió que esa frase le sonaba muy familiar. ¿No es eso lo que suelen usar las estudiantes de Todai, Universidad de Tokio? Sí, Yukino mencionó que varios compañeros de clase fueron admitidos en Todai. Dado que dijo eso, debían ser personas que él conocía. Entonces, indagó, ¿no estás estudiando en Todai? ¿Eh? Miura pareció desanimarse. Entonces, ya lo sabes. Ikigaya. Así que, decir que una estudia en Shibuya es una frase muy común entre las estudiantes de Todai. No, en realidad estaba adivinando. Ustedes, chicas de Todai, suelen decirles a la gente que estudian en la zona de Shibuya. Sí, porque así la gente no te mirará raro, suspiró Miura. La verdad es que ahora me arrepiento un poco de haber solicitado plaza en Todai. En ese caso, ya casi es hora de que elijas tu especialización. Quiero entrar en el departamento de medicina. ¿Medicina, eh? Ikigaya recordó que el programa de medicina de Todai tenía fama de ser excelente. ¡Qué bien! El departamento de medicina de Todai debe ser impresionante. Está bien, respondió Miura. Ikigaya sentía que la conversación se estaba volviendo incómoda. Decidió cambiar de tema. ¿Cómo has estado últimamente? ¿Has encontrado novio? En cuanto dijo eso, le dieron ganas de abofetearse. ¿Qué pasa con esta pregunta tan maternal? Estoy bien. Además, Ina y Ayama también están aquí. Aunque a Yukino Sita le cuesta encontrar novio, respondió Miura, aunque solo a medias. Así que la popular rubia Ayama también entró en Todai. Pero, ¿a qué se refería cuando dijo que a Yukino Sita le costaba encontrar novio? Ikigaya pensó para sí misma. No te pregunté si habías encontrado novio. Sin embargo, dado que la otra parte evitó el tema, Ikigaya no insistió. Tras charlar un rato más, Miura pareció relajarse y se mostró menos reservado que antes. Por cierto, ¿por qué no ha vuelto Ena todavía? Miura pareció recordar de repente que faltaba alguien. Tal vez fue al baño, dijo Ikigaya. Ni hablar. Seguro que se esconde al fondo. El ambiente entre ambos volvió a calmarse. Ikigaya tenía un poco de sed. Voy a llamar a alguien para que me traiga agua, dijo, mientras empezaba a levantarse. Pero Miura de repente le agarró la mano y gritó bruscamente. ¡Hachiman! Miura miró a Ikigaya, y la mirada en sus ojos le recordó a Ikigaya a la gente de Kadesh cuando el ejército egipcio derrotó al ejército hitita y sitió la ciudad. Ella estaba muy rígida. ¿Ha pasado algo desde la graduación? Ikigaya hizo una pausa y luego volvió a sentarse. ¿A qué tipo de cosa te refieres? Cualquier cosa. Hachiman, cambiaste mucho a partir del segundo año. En el tercer año, ya nadie te entendía. Y ahora, bajó la cabeza y dijo, siento que ni siquiera puedo hablar contigo. Le estás dando demasiadas vueltas. Es que hace mucho que no nos vemos, y Ikigaya le apretó suavemente la mano a Miura. No sé si Yukino te lo contó, pero abrí una tienda en Tokio. ¿Por qué no vienen a visitarme un fin de semana? Los extraño mucho. De acuerdo. El rostro de Miura finalmente esbozó la sonrisa que Ikigaya conocía. Es una promesa, tienes que estar allí. Dime la dirección. Con una sonrisa radiante, obtuvo la dirección de Ikigaya. Tras charlar un rato más, se marchó con una expresión despreocupada. En sus palabras, un trabajador a tiempo parcial debe comportarse como tal. Yo seré quien atienda a Hachiman la próxima vez. Soy muy buena dibujando con ketchup, ¿sabes? Dijo, y alegremente se dispuso a preparar la comida de Ikigaya. Capítulo 25. Un caso antiguo. Poco después de que Miura se marchara, Ena finalmente llegó, aunque con retraso. ¿Por qué tardaste tanto? Ikigaya Hachiman movió sus caderas hacia un lado, dejando espacio para Ena, para no molestarle. Si yo estuviera aquí, Miura-san se sentiría incómodo.
No es para tanto, dijo Ikigaya con una sonrisa. Si antes no se había fijado mucho, esta vez lo sintió. Miura, esa chica, parecía tener una buena impresión de él. Efectivamente, cuando tienes una mentalidad negativa, ni siquiera te das cuenta de que le gustas a una chica. No es de extrañar que Ayama y los demás en la escuela siempre sacaran a relucir el tema de Miura. Resulta que los sentimientos comenzaron en aquel entonces. Miura, eres realmente travieso. Debo castigarte haciéndote dibujar un ruiseñor para mí más tarde. Hachiman está intentando decir que de verdad no se dio cuenta. Ena extendió la mano y le arregló el cuello a Ikigaya. En realidad te diste cuenta hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque el Hachiman de hoy ha vuelto a ser el de antes. Oh. El anterior Hachiman era como un caballo salvaje que se había soltado de sus riendas, pero ahora has vuelto a ser un majestuoso rey de los caballos. Tengo mucha curiosidad, ¿qué fue lo que trajo de vuelta la paz a Hachiman? Eso es todo. Parece que esta chica ha estado pendiente de su estado todo el tiempo. No es nada grave. Después de un viaje de regreso a Egipto, sentí que estaba siendo demasiado sentimental, dijo Ikigaya, disfrutando de la suavidad del tacto de Ena, mientras preguntaba con curiosidad. ¿Era tan malo antes? No es así. El anterior Hachiman era muy peligroso. ¿No fue ese el caso con el incidente de la montaña? Invitó a otros reyes, y por eso aparecieron tantos dioses herejes. Eso significa que también tiene algo que ver con el número de campeones. No puedo asegurar nada sobre ese aspecto, pero la atracción mutua entre los dioses herejes y los campeones es generalmente aceptada. Siempre que cualquiera de los dos bandos se agrupe, surgirán problemas. Al oír esto, Ikigaya sintió. Él había tenido una suposición similar. Si un solo dios hereje y un solo campeón pudieran pasar desapercibidos, se vuelven demasiado llamativos cuando se agrupan. Entonces recordó el nombre que el príncipe negro había mencionado allí. ¿Te suena el nombre el último rey? ¿De dónde sacó Hachiman ese nombre? Ena se detuvo y su expresión se tornó seria. Es un nombre enterrado por la historia. Es extremadamente peligroso. Un compañero en Gran Bretaña me habló de ello. Parece que lo está investigando. Según las investigaciones actuales, solo podemos confirmar que está relacionado con campeones, que parece ser un oponente formidable que supera a todos sus rivales. Ena, ¿sí? ¿Por qué crees que los seres divinos toleran que campeones pueda usurpar su poder mediante el mito? ¿No te parece algo sumamente irracional? Los humanos no están dispuestos a que les arrebaten a sus amantes ni sus posesiones, y el poder es mucho más importante para los seres divinos que las emociones y las cosas materiales para los humanos, porque el poder lo es todo para ellos. Eso suena realmente patético, pero Hachiman, acabas de decir ellos. En efecto. Ya no siento la necesidad de referirme a ellos con títulos honoríficos. La ceremonia secreta de la bruja ya no puede influirme. Mi relación con ellos es muy pura ahora. Levantada. Esta noticia sorprendió enormemente a Ena, pues, al haber podido sostener la katana divina de Susanoo durante mucho tiempo, sabía muchas cosas. Entonces, Hachiman, ¿sigues siendo un campeón? Los campeones no fueron creados por brujas, ¿sabes? Ena, lo que quieres preguntar es si aún puedo obtener poder de los dioses, ¿verdad? Al ver que Ena sentía seriamente, Ikigaya sonrió. No hay problema. Incluso confiando solo en mí mismo, puedo adquirir su poder. A esta autoridad la llamo atardecer. Nombraste a tu propia autoridad. Ena también sonrió. Hachiman, sin duda eres el campeón más extraño. ¿Te inspiraste en Yomi? La supuesta puesta de sol eterna es una ilusión sin sentido, Ikigaya negó con la cabeza. Nunca me ha interesado el plan de Johnny. Si se trata de proteger las artes marciales, ya lo han hecho muy bien. No necesitan hacer más. Cualquier cosa más sería demasiado. Eso es realmente tranquilizador, Ena arqueó sus delicadas cejas. HMPH, cuando nos conocimos, Hachiman, claramente no podías vencerme. Eso no es necesariamente cierto. Yo no usaba mi autoridad por la noche, ¿sabes? Pero alguna vez ganaste. Ikigaya soltó una risita traviesa. Cada vez disfrutaba más de discutir con sus chicas, al menos verbalmente.
Y como siempre terminaban discutiendo en la cama, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Sin embargo, absorto en su intercambio verbal, no se percató de que la investigación que le había encomendado a Liliana avanzaba mucho más lentamente de lo que había imaginado. Además, había otra persona haciendo lo mismo. Mia Yestilve, miembro de las 8 espadas brillantes de la retribución divina. Su lema es: el espíritu de las artes marciales es molesto. Mata sin dudarlo, incluso a los más indefensos. Empuñando una guadaña como arma, ostenta el título de rey marcial que baila con el dios de la muerte. Actualmente se encuentra en Japón investigando un caso antiguo. En concreto, se trataba de un par de viejos adversarios de cuando se unió a Johnny. Siendo bastante vengativo, siempre recuerda a quienes lo ofendieron, así que acudió por algo que claramente no requería las 8 brillantes espadas de la retribución divina. Su deseo siempre ha sido matar a esa pareja. Una sombra, 9 puños. ¡Qué aburrido! Solo porque son los fundadores de la organización, se creen muy importantes, pero ¿acaso la mayoría de ellos, como él, no eran recién llegados? El espíritu de las artes marciales. Cualquiera que siga hablando del espíritu de las artes marciales hoy en día está enfermo. ¿Acaso no tienen conciencia de lo que hacen? En cuanto a la posibilidad de que esté relacionado con el campeón al que sirve el grupo de combate cuerpo a cuerpo, Mie pensó: soy una de las 8 espadas brillantes de la retribución divina. ¿Se atreven ustedes, los del grupo de combate cuerpo a cuerpo, a tocarme? Además, al nivel de un campeón, que son los lazos familiares y el afecto, sobre todo para el discípulo de Susanoo. Solo a los débiles les importan esas cosas sin importancia. Los que salen del grupo de combate cuerpo a cuerpo son unos idiotas. Él solo fingirá ser un artista marcial y todo se solucionará. Después de tantos años, todavía no sabe cómo lidiar con esos idiotas del grupo. La noche era profunda, el tipo de ambiente que le gustaba a Miyagi. Como dios de la muerte, es lógico que disfrute matando en semejante escenario. Esa pareja jamás podría vencerlo en un combate individual. Antes solo ganaban porque eran muchos contra pocos, pero después de más de 10 años, ya no era el novato que había sido. Con los recursos de la organización, ahora era el rey marcial que baila con el dios de la muerte, no el simple maestro de poca monta que solía ser. Jejeje, Miyagi dejó escapar una risa escalofriante en Tommy, habiendo ignorado por completo sus instrucciones. Investigar primero y luego decidir. Tonterías. Él vino a matar. Necesita desahogar este resentimiento acumulado durante tanto tiempo. Después de tantos años, finalmente encontró a esa pareja. Ikigaya. ¿Cómo pudo olvidar ese apellido? ¿No es ese el apellido del traidor de aquella época? Ja. ¿Acaso esa persona llamada Urashima está conmemorando a ese traidor? Muy bien, el crimen se agrava. Ni siquiera una sombra, 9 puños tendrá nada que decir. Hola a todos. Soy Bariet. Gracias como siempre por vuestro apoyo. Quería anunciar que he publicado un nuevo fanfiction. Salvando el mundo con crossovers, comenzando por reemplazar a Natsuki Subaru con Ikigaya Hachiman. Kawata Osamu transmigró y se convirtió en un dios. Un comienzo maravilloso, ¿verdad? Desafortunadamente, este mundo está destinado a ser destruido por el abismo. Lo único que puede hacer es intentar fusionar muchos mundos gracias a los niños del mundo. Si logra mostrar a todos sus aventuras y despertar suficiente emoción, los mundos se fusionarán. Kawata Osamu decidió comenzar reemplazando a Natsuki Subaru con Ikigaya Hachiman. 2. Arco. Ayanoku Hikiyotaka en Rehacer de Aler. Tercer arco. Shirogane Miyuki en Inuyasha. Cuarto arco. Kusaka Kyosuke en Overlord. Ya he publicado 264 capítulos de este fanfiction. Principalmente porque es realmente muy bueno, así que quería seguir trabajando en el XD. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/varietlocoffee.eduliting.